Buenos días, Sensei. Cuando usted se encuentre listo para comenzar la entrevista, bueno, nos puede decir. Muchas gracias. Primero que todo, para conocimiento de su audiencia marcial, especialmente esa audiencia marcial que aún no lo conoce, bueno, hay una serie de preguntas destinadas a usted como una figura marcial de renombre de Cuba. La primera de esas preguntas sería: ¿cuál es su nombre y su rango marcial dentro del arte de autodefensa que usted ha entrenado e impartido en su dojo hasta la fecha? Buenos días. Mi nombre es Máximo Roy Fernández Rodríguez. Te voy a contestar esa pregunta sobre el rango. Primeramente el nombre del arte marcial, ¿no? Es Daito Ryu Aiki Bujutsu, que más o menos significa el tierno y noble arte de la unión espiritual o de la armonía espiritual del gran estilo guerrero del este. Como te decía, te voy a contestar la pregunta sobre el rango porque considero que es una entrevista bastante seria, pero dentro del judo tradicional el rango generalmente no se menciona, simplemente se hace o sencillamente cuando hay una organización a la que representas. Pero te diré, a ver, en el nivel técnico, entregado por mis maestros de la Dai Nippon Daito Ryu Aiki Bujutsu, es un equivalente al rango de Hiden Mokuroku Soden, que comparado con el sistema de Kibu y rangos es un séptimo Dan. En el nivel docente tengo la categorización de Shidoen y en el nivel Hiden Ogi Mokuroku, y también la condición de Renshi. ¿Qué significa Daito Ryu exactamente y cuántos niveles o cinturones contiene su programa marcial? Además, ¿qué tiempo aproximado se requiere usualmente para obtener el nivel de experto de manos de usted o de su organización marcial oficial en Cuba y hasta en el exterior actualmente? Pero Daito Ryu es un sobudo. Ya te mencioné lo que representa o lo que significan sus kanjis. Es un sobudo, un arte compuesta por varias artes marciales. Para contestarte el tiempo que se necesita, pienso que es toda una vida, porque el sistema, como te digo, está compuesto de diferentes artes marciales que todas tienen un currículo completo que estudiar. Se necesita mucho tiempo para alcanzar Satori en cada técnica que se estudia, y pienso que eso termina cuando dejamos de respirar. Los niveles que se usan para rangos en Daito Ryu son el nivel Shoden, Shuden, que es medio, Soden, que es un nivel alto, y Okuden. El Okuden termina con el Menkyo Kaiden, que es la licencia de la enseñanza total. Nosotros no usamos el sistema de Kyu, por lo tanto debemos estudiar como se estudia por los Dencho, por los viejos Dencho. Eso a grosso modo lo que es Daito Ryu. También existe un nivel inferior para los iniciados que se llama Okuiri, la entrada a los secretos, que tiene 3 niveles: Sho primario, Shu medio y Yo alto. En este sistema sí se usa en algunos dojos el sistema de Kyu. ¿Había usted practicado otras artes marciales afines con anterioridad o incluso simultáneamente a su comienzo oficial en el Daito Ryu? ¿Cuáles fueron, si aconteció en ese orden? Sí, comencé la práctica del judo en el año aproximadamente 1973 bajo la dirección del maestro Ronaldo Beitía. Posteriormente, el año siguiente, aproximadamente en el año 74, conocí al maestro Guillermo Morfi el Cueto, mi maestro que me instruyó inicialmente en los niveles de Aiki, no precisamente Daito Ryu. Y después, en el año 1982, comencé la práctica del Karate Do del estilo Yoshimon Shorin Ryu, bajo la dirección de varios instructores, los que quisiera mencionar. Por ejemplo,
Uno de los primeros que me llevó a la práctica del karate fue Máximo Cabrera, después Vicente Braña, que eran instructores, por supuesto, y en este orden Rafael Fernández. Luego conocí a senseis de gran nivel como el maestro Raúl Rizzo, Ramiro Chirino y Eduardo Valdés, con el cual también estudié estilos como el Shitoryu, Karate-Do. Y posteriormente tuve la oportunidad de estudiar con grandes maestros como Hoshu Ikeda, creador del Yoshimon Shorin-ryu, y el maestro Shoko Sato Shihan, que es uno de los representantes en América del estilo Shitoryu. Daitoryu específicamente fue con el maestro Guillermo Murphy de Cueto que me inicié. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes dentro de su propio círculo familiar de la época lo motivó, inspiraron y siempre lo apoyaron desde sus primeros pasos en el Daitoryu hasta el grado de experto en su sendero marcial? Además, ¿hubo artistas marciales de renombre en su familia igualmente? Bueno, según conversaciones que tuve con mi padre ya fallecido, tuve al hermano de su padre, o sea, practicó. Mi padre es descendiente de chinos de Cantón. Y Elías Fernández, sabes que los chinos adoptaban nombres cuando llegaron aquí, practicó artes marciales chinas. También tuve un tío, José Fernández, Elías San es el nombre de mi ancestro, ¿no? Y José Fernández fue un tío mío que practicó Jiu-Jitsu. Esto cuando era pequeño, mi papá me hablaba sobre estas cosas y esto por supuesto me inspiró en aprender algo sobre artes marciales. Luego conocí a un amigo de nombre Mario Cruz González, que fue quien me llevó a practicar el judo. Y me inicié en el camino del judo, como te dije, con el maestro Beitía. Después que conocí al maestro Murphy, bueno, entonces fue que me inspiró a hacer verdaderamente Daitoryu. Ese maestro es para mí mi padre, le digo que es mi padre a pesar de que su edad no es muy avanzada, porque fue quien me enseñó los caminos verdaderos del Budo. ¿Por qué realmente se decidió usted por el Daitoryu y no por otra arte marcial de origen hasta chino u occidental, tal vez disponible en esa época en Cuba, teniendo en cuenta no solamente la idiosincrasia taoística de Cuba, sino también teniendo en cuenta su pasado como atleta y hasta la gloria deportiva de su nación dentro del llamado karate deportivo? Es decir, ¿qué rasgos marciales tal vez mejores o superiores en términos de autodefensa, efectividad y hasta filosóficos consideró o quizás considera usted aún o que aún tiene el Daitoryu en comparación con otras artes marciales como el Karate-Do, Jiu-Jitsu, el Judo, el Kung Fu e incluso otras de creación más modernas y competitivas de otras latitudes también presentes en Cuba desde hace años? Bueno, como te dije, yo estudié otras artes marciales por mucho tiempo. Para mí todas las artes marciales tienen un currículo, una genealogía y una historia que merece entrenarlas. No las estudié para que me sirvieran de complemento, simplemente las estudié porque todavía las practico y las estudio. Cuando conocí Daitoryu me fascinó su historia épica, su filosofía, su tradición, y me decidí realmente a estudiarlo a profundidad. Mis maestros también me dieron la tarea de que debía entrenar con diligencia porque querían que yo representara el Ryu en Cuba, y eso fue algo que fue una promesa y mi palabra, y decidí estudiar a profundidad el Daitoryu Aiki Bujutsu. ¿Le fue fácil el aprendizaje hasta los exámenes del Daitoryu desde sus inicios como discípulo primero y como instructor de Daitoryu después? Además, ¿quiénes fueron sus senseis y cómo lo recuerda usted en la actualidad? Bueno, me hace sonreír cuando me dicen,
ningún arte marcial o ninguna empresa que uno haga en la vida es fácil. Para mí, nada de lo que aprendí me fue fácil. Incluso puedo decir que todavía estoy aprendiendo sobre todas estas artes marciales, específicamente Dai-Toryu. Tengo el mismo entusiasmo y la misma dedicación y el mismo deseo de conocer de este arte desde el primer día. Todavía mi mente recuerda el principio de Shoshin, una mente de principiante. Pienso que cuando uno deja de ser alumno, inmediatamente comienza a ser deficiente como maestro. Todavía estudio el Dai-Toryu. La pregunta que me haces de mis maestros, bueno, mis maestros ya te expliqué, directos, es el maestro Guillermo Murphy el Cueto, que es Menkyo Kaiden, también Yamamoto Ayako, sensei, Ishikawa Yoshinori, sensei, que son de maestros japoneses Soke, y actualmente Hamura sensei Soke. Gracias por su respuesta. ¿Practicó o entrenó usted el arte marcial de Morihei Ueshiba? O sea, el Aikido igualmente en algún momento de su vida, antes o después de su inmersión en el Dai-Toryu. Además, ¿son ambas artes marciales similares y compatibles hasta en su filosofía de entrenamiento? ¿O por el contrario, tienen actualmente marcadas diferencias técnicas de enfoque y práctica hasta en sus variantes tradicionales tal vez? Sí, como te mencioné, mi maestro de Dai-Toryu, lo primero que me enseñó fue Aikido, o sea, las bases del Aikido, los fundamentos básicos, quijones, etcétera. Quizás para probar mi perseverancia y si yo era meritorio, ¿no? O sea, si yo podía aprender el arte del Dai-Toryu. Dai-Toryu, como es un Koryu, un arte antiguo, tiene en sus códigos el Kepan, el juramento de sangre. Uno de los puntos que antes de la enseñanza te hacen jurar es que no debes enseñar el arte ni las técnicas a nadie sin autorización. Por eso pienso que mi maestro, a manera de estrategia, quiso probar qué yo podía hacer con Aiki. Y después sí, ya cuando perseveré, cuando fui leal, cuando me comporté como un alumno debe comportarse, pues entonces comencé a estudiar Dai-Toryu. Sobre la pregunta de cuál de los dos es más efectivo o si las técnicas unas quizás sean superiores, creo que esa es tu pregunta. Sí, filosóficamente también. Y filosóficamente. Pienso que Aikido, Dai-Toryu y Aikido son dos ramas de un mismo árbol, porque descienden del Budo tradicional. Morihei Ueshiba O-sensei fue un artista marcial renombrado con un nivel técnico muy elevado. Y pienso que en sus inicios la filosofía que hacía o aplicaba en su arte y sus métodos espirituales eran muy similares a las de Dai-Toryu. Inicialmente él, al aprender con Sokaku Takeda, hacía Bujutsu. Antes de llamar su arte Aikido y antes de llegar o incluso después que tuvo su iluminación, ¿no? Espiritual, él fue, por su nivel técnico, fue llamado por la Casa Imperial, ¿verdad?, para enseñar combate, incluso al Servicio de Inteligencia Naval y a la Escuela Nakano. Él posteriormente renuncia a esto porque se le exigió muchas veces que enseñara técnicas de Ito Isatsu, o sea, matar de un solo golpe, y esto estaba en contra de lo que él pensaba que pudiera ser su arte marcial. Entonces renunció porque sabía que un arte marcial que netamente se haga para matar no tiene sentido de llamarse arte marcial, no tiene sentido con el Budo. Morihei Ueshiba O-sensei tuvo
un código inicial que después fue cambiado ligeramente por su hijo Kiyomaru Yeshiva Sensei, que cambió, por ejemplo, donde decía Bujutsu, puso Aikido, pero los maestros de Aikido que han entrenado serio y que han tenido acceso a esos códigos que él estableció, a esas reglas, ven la similitud que hay con Daitoryu. Incluso sus técnicas demostradas en esos tiempos eran muy similares, casi Daitoryu. Tengo una anécdota que contar. Hubo en cierta ocasión un alumno de Morihiro Saito Sensei de la escuela Iwama de Aikido que corrigió a otro alumno fuertemente diciéndole: eso no es Honbu, porque este alumno, antes de que la prohibición pudiera tener efecto, se dejaba caer. Lo que quería decir este alumno era que el arte que había creado el fundador en Honbu, ya como Aikido, podía realizar las proyecciones verdaderamente sin tener que el Uke ayudar. Y también él lo regaña porque estaba haciendo una fantasía de lo que es Budo. O sea que puedo decir que estratégicamente, filosóficamente, Daitoryu y Aikido tienen mucha similitud en sus inicios. Daitoryu no es un arte, como bien ves, para matar. Eso está recogido desde los principios de la fundación del Daitoryu. Lamentablemente muchos maestros o algunos maestros de Aikido han cambiado o tergiversado las enseñanzas de Morihiro Yeshiva, tanto las enseñanzas técnicas como las enseñanzas espirituales que él alcanzó, y han hecho del Aikido quizás algo diferente a lo que O-sensei quería hacer con su arte. Yo pienso que un % grande de las técnicas de Aikido son de la raíz de las técnicas, vienen, o sea, de la raíz de las técnicas de Daitoryu, un gran %. Para mí son dos artes maravillosas que tienen una filosofía muy en común, a pesar de que hoy se dice que el Aikido es más de paz que Daitoryu. Budo es paz también, en general. Bujutsu en sus inicios era paz también. Se quiere decir que el Bujutsu era un arte guerrero y que el Budo es un arte de paz, pero si se leen los makimonos antiguos de Daitoryu, desde la enseñanza del Kashima Shintoryu, dice que el nivel más elevado del arte marcial es buscar lo divino, es buscar la paz, es buscar la armonía interna. Sin eso, ningún arte marcial puede florecer, ningún arte marcial puede subsistir. Disculpe usted por las siguientes preguntas, pero no son preguntas de la audiencia como tal. Son la siguiente pregunta: ¿consideraría usted entonces, desde su experiencia en este universo marcial, al Daitoryu como una lógica de evolución marcial, al igual que su sucesor llamado Arte de la Paz o Aikido, cuando por el icónico, o sea, creado por el icónico sensei japonés Morihiro Ueshiba, o por el contrario observa usted su práctica actualmente en el mundo como una involución o tendencia moderna comercial ya presente en artes marciales afines, en comparación con los orígenes y las fuentes marciales muy tradicionales, estrictas e incluso muy reservadas del pasado histórico del Daitoryu en relación a la hermética divulgación sobre su conocimiento, programa marcial y práctica entre sus selectos practicantes del Japón antiguo, y hasta muchos años después en la era contemporánea, donde usualmente se ha observado el mismo rigor de la práctica o entrenamiento antiguo, pero en naciones como Cuba y específicamente aquí en su dojo y bajo su tutela hasta la fecha? Bueno, todo arte marcial evoluciona, precisamente porque cuando se estudia a profundidad, como le mencioné, los alumnos tienen que descubrir
a través de la técnica, principios a través de una práctica lluvia, a través de una práctica constante y diligente. Esta iluminación que recibe a partir de la técnica deja un aporte al Ryu. Por eso que el Ryu se enriquece y evoluciona. Pienso que en Daito Ryu eso se mantiene, por lo menos en nuestra organización, que es muy tradicional, es la forma en que se enseña. Hay un axioma que dice Uwasaga Sensei: la técnica es el maestro. El maestro indica, da algunos detalles de la técnica, pero el alumno es quien descubre a través de una práctica, como te dije, de Shuryo o de Seishin Kanri, cada principio, y escudriña la técnica que es la que le enseña. Esto va dejando, por supuesto, la experiencia de este maestro, que después la transmite como Kuden, como transmisión oral, y la enriquece. Pienso que van evolucionando. Las artes, porque sean antiguas, no se detienen si las enseñanzas son correctas. Si un maestro enseña de la manera tradicional, de la forma correcta a sus alumnos, como está establecido en un Ryu, pienso que esto evoluciona. Con relación a algunas escuelas, por ejemplo, hay maestros que no se dedican a estudiar todo el tiempo, han llegado a un nivel, se quedan en ese nivel, no siguen la práctica, no siguen el estudio, y a veces acortan el camino de los alumnos por su desconocimiento. Esto sí puede ser que degenere a algún arte marcial, puede ser no solamente al Daito Ryu y al Aikido, cualquier otro arte marcial. Pienso que el maestro constantemente debe estar transitando en ese camino y estudiando y aprendiendo, precisamente para transmitir ese legado a sus alumnos. Incluso cuando un maestro tiene un nivel alto, debe continuar estudiando las técnicas. Hay escuelas y hay dojos y hay maestros que, como te digo, no hacen estas cosas. Pienso que eso sí hace que el estilo degenere. Quizás cambien los preceptos del arte para amoldarlo a los tiempos modernos, entre comillas, y eso también degenera la raíz de un arte. Pienso que eso puede suceder. Nuestro estilo, que es antiguo por el Koryu, ¿verdad? Tiene códigos muy estrictos, nosotros no tenemos derecho a cambiar nada. Tenemos que enseñar exactamente y transmitir como se nos enseñó. Lo demás depende de nosotros. Descubrir en cada técnica, en cada precepto, en cada aspecto de la filosofía para aportar. Eso pienso. Gracias. Respecto al Daito Ryu y al Aikido nuevamente, ¿cuál de esas artes marciales considera usted actualmente incluso más realista, actualizada, efectiva para la época contemporánea, donde existen incluso las llamadas armas de fuego y hasta una enorme apertura marcial y rivalidad entre practicantes de artes marciales milenarias, pero puestas a prueba en el mundo actual a través del MMA o del llamado UFC en el presente, por ejemplo? A ver, yo pienso que, como me preguntas que hay, o me dices que hay algunas organizaciones o artes marciales tradicionales que buscan confrontación en eventos para probar su efectividad, si son mejores. A ver, Budo real, Honto Budo, no busca derrotar a nadie en particular, porque incluso en los encuentros a muerte lo que se busca es conocerse a sí mismo. A través de una práctica real y sincera, uno trata de conocerse a sí mismo, y lo único que alcanza en un combate, sea de un evento deportivo o sea en la vida real, es una enseñanza. Budo es netamente enseñanza, pero también tiene muchos preceptos, muchos principios de humildad, respeto, compasión. Si un arte marcial
quiere llamarse arte marcial y busca derrotar a otros o poner su nombre por encima de otras escuelas, yo creo que no debe llamarse un arte marcial. Por lo menos no en Budo. No en Budo. Budo es algo diferente. Si hay personas que se dedican a probarse en un evento, pienso que a veces hay más dosis de arrogancia que de conocimiento. Y la arrogancia con Budo es incompatible. Yo pienso que Dai Ryu no debe de cambiar nada. Dai Ryu está aprobado en la historia como un arte marcial en el campo de batalla. Pero ha subsistido, igual que el Aikido, precisamente aún en tiempo de paz. Lo que quiere decir que sus técnicas no solamente enseñan y sus preceptos cosas beligerantes, hay otros aspectos que también se aprenden. Y yo pienso que no hay que probar nada en un evento para saber si un arte realmente es efectivo o tiene un arsenal técnico fuerte. Además, un arte marcial puede ser muy sofisticada en estrategias y técnicas, pero si el alumno o el estudiante o el maestro no las entrena verdaderamente, de nada vale el currículo de técnicas. Eso es lo que pienso. No creo que Dai Ryu nunca tenga que probar nada en un evento, como tampoco el Aikido. Él ya a través de la historia se ha probado. Era un arte para ir a la batalla real, al combate real. Quizás ni yo ni muchos estudiantes y profesores de estos tiempos modernos seamos los mayores exponentes para poder demostrar qué cosa es Dai Ryu. Pero sí se demostró a través de Sogaku Takeda, Saigo Tanomo, Shiro Saigo, etcétera, que era un arte muy efectivo. En el Aikido, bueno, tenemos el ejemplo de O-Sensei. Cuántas anécdotas, cuántas cosas se pueden hablar de quienes lo quisieron probar como arte marcial. Y siempre él dio una respuesta que convencía. Desde el punto de vista moderno se puede combinar saludablemente, por ejemplo, la práctica, una clásica pregunta, de su arte marcial con algún tipo de competición de competición moderna y hasta de estudio profundo, su estudio profundo con cualquier otra arte de autodefensa de origen asiático, occidental, o por ejemplo con la muy moderna y a veces contradictoria MMA o UFC, ¿se pudiera combinar? A ver, yo pienso categóricamente que no es necesario. Dai Ryu tiene un currículo amplio de técnicas, no solamente de técnicas de bukiwasa de armas, sino del taijutsu del cuerpo, como Jujutsu, Aiki Jujutsu, como bien tú sabes, y Aiki no Jutsu. Es un arte ancestral que data del 1100, ha tenido todo el tiempo suficiente para hacer un currículo de técnicas suficientemente efectivas por el tiempo en que se ha enseñado y se han transformado sus gencas. Creo que no es necesario combinarlos con nada. También Dai Ryu, tú también debes saber esto, aportó a muchas artes en su formación técnica y también en su desarrollo técnico. Podemos poner ejemplos del Aikido mismo, del Chorinji Kempo, del Hapkido coreano y hasta del Judo. Dai Ryu aportó al arsenal técnico. Hoy, muchas de las técnicas que se hacen en algunos eventos vienen de esas raíces. O sea que no creo que sea necesario combinarla. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cómo consideraría usted o deberá ser el Dai Ryu del siglo XXI en Cuba y en el mundo? Además, ¿cuál es incluso su visión o predicción al respecto? Y hasta respecto a su propio legado para sus discípulos como sensei cubano de trascendencia nacional e internacional, históricamente y en ese futuro. Pienso que el Dai Ryu debe ser en el siglo XXI exactamente como fue fundado.
Pienso que desde el inicio, antes de que el nombre samurái se mencionara, ya se recogía en los Densho, en el Tengu no Densho, cómo debía ser Daitoryu. No necesita tener cambios. Daitoryu es un arte de familias, por lo menos en nuestra línea son 10 familias quien lo integran, tienen una historia muy grande, un pasado y un presente que desde el 1100 no ha cambiado y se mantiene intacto. Eso es algo que creo que connota que no hace falta que haya cambios. Pienso que sea así. En su opinión, ¿se puede instruir y aprender correctamente el Daitoryu sin sus armas y hasta sin ejercicios de meditación como vía o solución tal vez moderna para acelerar su aprendizaje, como ya viene sucediendo con muchas artes marciales actuales como tendencia? Pienso que no, que es muy probable que no se pueda enseñar porque, a ver, las bases de las técnicas del Daitoryu están unidos principalmente o están fundamentadas, mejor dicho, en la espada y la lanza principalmente. La meditación, como dices, no está exenta en Daitoryu, pero incluso las armas se necesitan porque en Daitoryu existen muchos rituales y Taiso que se necesitan las armas. Se necesita estudiar con las armas. Muchas personas en la actualidad piensan que es arcaico el uso de la espada, por ejemplo, porque nadie va a portar una espada y la va a llevar en la cintura por la calle, pero la espada enseña muchos principios y muchas estrategias que sin ella no pudieran desarrollarse las demás técnicas. Independientemente de que desarrolla una mentalidad estratégica alta, no debe dejar de usarse la espada. Por eso que un budoka verdadero siempre lleva su espada, aunque los demás no lo perciban. Pienso que no se puede enseñar Daitoryu sin su currículo de armas. Gracias. ¿Cuáles son las armas tradicionales del Daitoryu en general y cuáles son las más fáciles de instruir y las preferidas por sus discípulos? Usualmente, según su propia experiencia en ese sentido, hasta la actualidad, si ese tipo de armas las tiene y emplea su arte marcial, o sea, actualmente en la época contemporánea me refiero. Sí, a ver, cuando se enseña Daitoryu Aiki Jujutsu, realmente no se emplean armas, pero nosotros enseñamos Daitoryu Aiki Jujutsu, que quiere decir que hay inclusión de esas armas que usaba el samurái. Son innumerables la cantidad de armas que pueda yo mencionarte. Usamos principalmente la katana, el sable y el tashi. Usamos la lanza de varias formas de lanza. La naginata, o sea, el naginata jutsu está presente. Yo-jutsu. Tesen con el abanico. Yute jutsu. También es infinidad. También hay otras armas muy tradicionales como el Susumata, recuerdo también el Sodegarami, etcétera. Son muchas, tanto el cuchillo, son muchas las armas que se estudian, pero los alumnos no deben de decidir inicialmente qué arma escoger, porque el currículo es amplio y deben de estudiarse. Pero generalmente muchos se inclinan por la espada. La katana es un símbolo muy espiritual y creo que llama siempre la atención. Y es el arma que más usaba el samurái. Por lo tanto, los alumnos generalmente quieren aprender de la espada. Y está bien porque muchas, como te dije, bases de las técnicas
del cuerpo están basadas en la espada. ¿Tienen las armas específicamente del Daito Ryu y hasta de su propia arte de autodefensa un origen histórico estrictamente japonés? ¿O existe quizás una leve influencia china, como sucede con otras artes marciales de origen asiático y sus armas en sus orígenes incluso continentales en la China antigua? Bueno, creo que muchos maestros japoneses no aceptan, o algunos maestros japoneses no aceptan la idea de que estas armas tengan un origen chino. Pero mirando la similitud, conociendo de algunas técnicas antiguas que están relacionadas con el arte, pensamos que muchas de estas armas sí tienen influencia china. Por ejemplo, en el clan Aizu o a la familia de la genealogía de nuestro estilo, la familia Matsudaira, Saigo Matsudaira Hoshina, o Hoshina Saigo Matsudaira, en ese orden, recibieron en el clan enseñanzas de monjes chinos que no solamente enseñaron matemáticas, astronomía y otras ciencias como los clásicos chinos, también enseñaron artes marciales. Y estas artes marciales están reflejadas en muchas de las técnicas avanzadas de Daito Ryu. Incluso el yon, el hombre de madera, se usó por la familia Matsudaira, con dimensiones diferentes, pero al final tienen claramente un sello chino. Pienso que sí. O sea, ¿considera usted que en ese sentido se aumentó la efectividad de las armas japonesas en la antigüedad, en batallas? Bueno, pienso que las batallas dan experiencias. Y sí, estas armas pueden haber evolucionado por los combates, por las estrategias que se utilizaron, fueron cambiando, ¿sabes? Por ejemplo, la espada japonesa en sus inicios, Tsurugi, no era curva. Fue después de la invasión de los mongoles que la espada se hizo un tachi, por ejemplo, alcanzó una curvatura, porque en los combates los llamados samuráis de ese tiempo fracasaron enfrentando a los mongoles, porque traían pieles cubriendo su cuerpo y las espadas no cortaban. O sea que hubo una transformación de la estructura de la espada, de su filo, incluso de las naginatas, para poder derrotar al oponente. Pienso que si hubo batallas también con asiáticos o la China, ¿verdad? También las espadas se transformaron a partir de esos momentos. Estoy seguro de que eso sucedió así. Gracias. ¿Recomienda usted como sensei profesional de su arte marcial y en la práctica del estudio sistemático del Daito Ryu para mujeres, hombres, niños y hasta para personas de la llamada tercera edad, incluso en términos de salud, fomento de valores humanos y una apropiada autodefensa en pleno siglo XXI? Además, incluye el Daito Ryu igualmente en sus clases ejercicios internos para la salud humana, como en el caso del Chi Kung y Tai Chi presentes en muchas artes marciales chinas, por ejemplo. Sí, yo lo recomiendo, porque Daito Ryu tiene ejercicios respiratorios de Kokyu y de Chikara que son muy importantes para la salud. Incluso muchos taisos que se usan son importantes no solamente para la salud física, sino también para la salud espiritual. Daito Ryu, como te dije, se denomina, muchos maestros de nuestra organización todavía no le llaman Daito Ryu, le llaman Oshiki Uchi, el arte de la gran ceremonia interna, porque es una ceremonia con muchos rituales. La espada tiene rituales, incluso rituales que van más allá de la parte filosófica, sino se elevan a los niveles espirituales. Y esto es muy bueno para todo tipo de personas. Solo hace falta que un maestro lo guíe a estas personas correctamente.
y haga un balance entre el aspecto técnico y estratégico y la salud de esta persona. ¿Cómo se describiría usted, Sensei Roy, como Shihan cubano de su arte marcial Daito Ryu hasta la fecha? Además, ¿cuál ha sido tal vez su secreto como instructor de gran prestigio generacional al respecto? Bueno, creo que no hay ningún secreto ni ninguna virtud relevante. Simplemente, como te dije, hice un juramento. Di mi palabra de enseñar el arte. Quizás lo que más me motivó fue que tengo ese compromiso con mis maestros. Lo que más me motiva aún cuando hay muchas necesidades y carencias para enseñar, pero también creo que hay dos principios que me hicieron pensar siempre y me hacen pensar siempre, que es Kiri y On, o sea, la deuda el deber que debo tener para con el Ryu, para con mis maestros y para con mi organización, y una deuda de gratitud de por vida que tengo por eso. Mi forma de enseñar es simplemente la de un conductor, o sea, simplemente transmito esa corriente que me han enseñado desde el pasado hasta hoy, y vengo al dojo a mostrar esa corriente, aún en estos tiempos modernos que muchos no creen en los valores del Budo, pero yo pienso que sí, que en estos momentos esos valores están mucho más presentes y deben de enseñarse más. Ese, creo, si se puede llamar un secreto, es mi secreto. ¿Cómo escribiría usted a sus alumnos e incluso a sus propios ex alumnos suyos recientes o de décadas pasadas, yo en el pasado? Bueno, es una pregunta bastante difícil de contestar, pero te diré, a ver, hay una vieja anécdota que habla que el Budo escoge a sus seguidores como un Mesías escoge a sus discípulos. Y estos son prácticamente predestinados, independientemente de su estatus social, sus características y sus contradicciones en la vida. Se piensa que son predeterminados. Yo no obligo a mis alumnos a que lo sean, ellos son los que escogen serlo. Si creen que lo que puedo enseñarles es algo que tiene valor para su vida, si creen que deben seguir mis enseñanzas, pues ellos me siguen. Los alumnos, yo los puedo clasificar como alumnos con un valor elevado y otros como falsos. Generalmente todos los maestros de Budo han tenido buenos estudiantes y malos estudiantes. Para mí ha sido un placer enseñarlos a los buenos y a los malos. Hamura Sensei explicó una vez la diferencia entre un alumno que no es correcto y un buen alumno. Y dijo que los alumnos que no tienen un espíritu correcto generalmente persiguen grandes resultados o extraordinarios resultados haciendo esfuerzos ordinarios. Y cuando un alumno preguntó que cuáles eran los que verdaderamente podían recibir las enseñanzas, los verdaderos alumnos, él dijo, bueno, un verdadero alumno nunca piensa que sus esfuerzos son extraordinarios. Esos son los alumnos que yo sigo y llamo. Si hay de estos alumnos que tú manifiestas alguno que en su corazón todavía cree que yo he sido su maestro, que les pude aportar algo a su vida, que han mantenido un espíritu correcto como enseñan las artes marciales, basado en los principios del Budo, y si alguno ha podido crear su propio arte,
con esos principios, con ese corazón, como decimos, con ese kokoro, pues entonces yo lo llamo alumno. Artistas marciales de renombre nacional e internacional de la talla de Bruce Lee, Raúl Rizzo, Ramiro Chirino, Steven Seagal, Morihei Ueshiba, Chuck Norris y otros tuvieron influencia indirectamente o no en usted antes, durante y después de su inmersión y pasión por las artes marciales que usted entrenó en su vida y hasta en su carrera y trayectoria marcial posterior como sensei en el Daito Ryu de Cuba. Bueno, en mis inicios en la práctica del judo, el karate, por supuesto que Bruce Lee y Chuck Norris tuvieron influencia. Éramos jóvenes, nos inspiramos en sus películas, o sea, eso nos inspiraba a entrenar. Después, cuando fui conociendo más a fondo el sentido de las artes marciales, en este caso el Karate-Do, inicialmente, pues por supuesto que Raúl Rizzo y Ramiro Chirino fueron paradigmas para nosotros. En la práctica del Daito Ryu, mi maestro Guillermo Murphy del Cueto, como tengo que mencionarlo nuevamente, me inspiró mucho, pero también a quien no ha inspirado la enseñanza de O-Sensei Morihei Ueshiba, a quien no lo ha cautivado su forma de ver el mundo, su armonía. Eso es verdaderamente Budo, y por lo tanto ellos sí hicieron de mí un seguidor de sus enseñanzas. Ha dejado usted testimonio escrito a través de un libro o audiovisuales destinado a las nuevas y futuras generaciones interesadas en comenzar sus primeros pasos en el universo del Daito Ryu a nivel nacional o internacional según sus experiencias hasta la fecha. Bueno, hay audiovisuales que se me han hecho, documentales, entrevistas, hemos dado conferencias, se han filmado y se han pasado por los medios de difusión. Pienso que eso ha quedado en la mente de algunas personas. He tratado de dar el mensaje de qué son verdaderamente las artes marciales y qué es Budo en general. Recientemente un escritor, Rafael Ángel Martínez, escribió un libro sobre mi historia y mi paso por las artes marciales, que se titula La verdad oculta, que posiblemente se pueda, esté ya en impresión. Y yo estoy escribiendo un libro que espero algún momento se pueda editar, y que se llama, posiblemente pueda llamarse Budo, la senda correcta. ¿Cuál es la dirección de su dojo nacional de Daito Ryu en Ciudad de La Habana para todas aquellas personas interesadas en su arte marcial en Cuba y en el mundo? Bueno, el dojo principal es Bushin Dojo, está en el reparto Emilio Mola, en la calle Emilio Mola, precisamente, entre M y N, aquí en San Francisco de Paula, en San Miguel del Palo. Si usted volviese a nacer, y hasta quienes siempre lo apoyaron en su carrera y vida marcial, ¿volvería usted a realizar su labor de sensei para el universo marcial y hasta familiar del Daito Ryu que ha estado cultivando en su dojo, a pesar tal vez de incluso limitaciones materiales y económicas, para poder desarrollar su arte de autodefensa mucho más de lo que ha logrado hasta el presente? Sí, por supuesto. Volvería a hacerlo con todo el espíritu que tenga para hacerlo. Creo que es mi misión en este mundo. Si volvieran a hacer, creo que volvería a hacerlo. ¿Cuál es su edad actual, Sensei Máximo Roy? Mi edad, voy a cumplir 60 años ahora en noviembre. Nací el 18 de noviembre de 1960. ¿Cuáles son sus sueños y anhelos entonces, actuales como sensei cubano experimentado y de referencia en el universo del Daito Ryu tradicional, no solo en Cuba, sino en el mundo también, ya a la luz y a la distancia de sus años de práctica y enseñanza de muchas generaciones que incluso vio usted crecer en su dojo y a su lado desde niños? Mi anhelo es que la generación que ha pasado, la generación que es presente y la futura puedan recibir estas enseñanzas, porque tienen mucho valor para
la formación del ser humano como ser social. Y que el budo verdadero, el Honto Budo, no se tergiverse y siga adelante. Y que estos alumnos sean también embajadores de mis enseñanzas y en algún momento tengan sus propios dojos y puedan seguir enseñando. Ese es el anhelo que más tengo arraigado en mi corazón. Finalmente, ¿cuál es su mensaje o recomendación marcial para principiantes o maestros de su arte marcial, incluso Daito Ryu, y de otras artes marciales y sus respectivas asociaciones o academias a nivel nacional o incluso internacional? Para los estudiantes, le exhorto a que visiten dojos, que conozcan en un dojo la verdad y el verdadero espíritu de las artes marciales, porque a veces la televisión y los medios de difusión, incluso la internet, tergiversa los principios y para lo que fue creado el budo verdadero. Para los maestros les pido que estudien en profundidad, que si aún tienen a sus maestros vivos y son de una genealogía auténtica, que se esfuercen por aprender, porque de ellos depende que en un futuro nuestro país y el mundo caminen en una senda correcta. Pienso que el budo es sinónimo de lealtad, respeto, cultura, compasión, y sin esas cosas creo que una nación, como dijo Morihei Shibosensi, cualquier nación va a la ruina. Espero que tanto estudiantes como maestros pongan sus corazones en el dojo y aprendan verdaderamente el mensaje espiritual de las artes marciales. Muchísimas gracias por sus palabras, Shihan, Máximo Roy, disculpe. Para los amantes de las artes marciales, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que en este momento escuchan y hasta incluso disfrutan y analizan sus palabras. Muchas gracias, doctor. Una demostración de la escuela de Daito Ryu de Cuba, del Sensei Máximo Roy. This is a related demonstration by students of the Sensei Máximo Roy.
the system. Use the system.
Llamamos. Demostración de por el y sus alumnos. ¿Cuál es su nombre y su nivel marcial dentro del arte marcial que usted entrena aquí en el dojo? ¿Cuál es el nombre suyo? David Gutiérrez Gómez. Ah, sí, ¿y el del dojo? Pushin Doyle. Pushin Dojo. Nos interesaría saber cuál es su opinión sobre la labor desarrollada por el sensei Máximo Roy hasta la actualidad, por ejemplo, en su opinión. Bueno, yo les puedo hablar de mi corta experiencia. Llevo con el maestro Roy, voy a cumplir los 8 años con él. Y bueno, más que un maestro, él para mí es un padre, ¿no? Es mi padre en budo.
lo admiro muchísimo, no por lo que es, sino por lo que representa. Y es una persona que inspira lealtad, inspira respeto en todos sus sentidos, enseña y educa también en todos sus sentidos. Y bueno, ¿qué más quisiera yo que poder extender lo que hacemos a otras personas en este mundo que está cada vez más caótico y las personas ya no saben ya en qué creer, que sepan que tengan un lugar donde poder arrearse ahí y saber que es seguro. O sea, ¿lo considera usted como un padre, o sea, para el resto, como el resto de los estudiantes también, como un padre también ya llega a ese nivel ya? Sí, ¿por qué no? Él no fue mi primer maestro en artes marciales. Mi primer maestro en artes marciales fue Nelson Ibarra Sensei, pero ya desde hace unos 8 años comencé a entrenar con él, por supuesto, con más ningún maestro, solo con él. Pero aunque le agradezco muchísimo a mi maestro Nelson Ibarra Sensei de karate, es mi maestro Máximo Roy el que más ha influido en mi filosofía, en mi visión sobre las artes marciales, en mi conocimiento, y poco a poco trata de transmitirme esa sabiduría que él tiene, ¿no? Ya, ¿qué recomienda usted para otras personas que lo estén escuchando en este momento, de Cuba no solamente, del mundo también, porque es una transmisión también a nivel internacional igualmente? O sea, ¿qué usted recomienda a principiantes que desean dar sus primeros pasos en el camino, en el sendero del Daito Ryu? Yo les recomiendo primero que investiguen sobre qué cosas, no solo para el Daito Ryu, sino para cualquier arte marcial. Primero investiguen qué es lo que van a entrenar, cuán serio es el lugar donde van a entrenar. Y si se deciden por el Daito Ryu, no solo en Cuba, sino en el mundo, les recomiendo que perseveren, que siempre el camino es difícil, pero como dice nuestro axioma, aunque el camino es alto y profundo, perseverar es la respuesta, ¿no? Entonces les recomiendo eso, que perseveren y que aunque crean que el camino es difícil, los beneficios son muchos, sobre todo para el espíritu, para calmar el espíritu. ¿Recomienda usted entonces la práctica también el Daito Ryu, por ejemplo, aquí en su dojo, aquí en Ciudad de La Habana? Sí, por supuesto, ojalá. ¿Qué más quisiera yo que otras personas de la ciudad o de otras provincias incluso conocieran sobre nuestro dojo? Es nuestra intención que los beneficios que la práctica y el estudio de nuestro arte se expandan, no solo de manera verbal, sino también en las redes sociales y en el internet, siempre con un buen uso, ¿no? Porque todo tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Y usted entonces es el senpai, dijo? Sí, yo soy un senpai, digamos que el más principiante de los senpai, llevo muy poco tiempo realmente. Bueno, el sensei confió en mí y en mi empeño y en mi perseverancia, y bueno, gracias a eso estoy yo al frente de un grupo de niños de hace ya 3 años. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras también para la audiencia marcial, no solamente nacional, sino también internacional, que están escuchando sus palabras igualmente, igual que la de su sensei cuando fue entrevistado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es su nombre? Y, o sea, ¿cuál? Melody. ¿Y a qué tiempo lleva practicando en el dojo? 3 años. 3 años. ¿Cuál es su opinión sobre el Shihan Máximo Roy hasta la fecha como maestro? ¿Cómo ha sido para usted? Con otras muchachitas también. Ha sido bueno. Ya. ¿Hay otras muchachas también aparte de usted? Ay. Ok, está bien. Bueno, ¿desea darle un consejo a otros muchachos que van a entrar? Que entren aquí, que es muy importante. Que Sí. cogen mucho fundamento. Que aprendes mucho. Ya. Que aprenden mucho, está bien. Bueno, muchas gracias por sus palabras para las personas que les gusta el qué. ¿Cómo se llama el sistema de usted? Daito Ryu Aikijutsu. ¿Daito Ryu qué? Aikijutsu. Ya. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre, de nuevo? Melody. ¿Qué edad tiene? 10 años. 10 años. Bueno. Casi 11 años. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, quisiera recomendar I would like to recommend que las personas visiten Bushin Dojo, that the people could visit the Bushin Dojo vean The local Bushin Dojo here. nuestras prácticas, in order to see our related martial practice, vean la hermosura de una tradición ancestral, in order to see que ha vivido. the beautiful ancient tradition that have survived and experienced durante muchos siglos y for hoy many está centuries. aún viva.
and is still alive at present time, exactamente como fue creada. as it was created exactly. Que conozcan a nuestros alumnos, su forma de conducirse, su etiqueta, So I recommend you to come to get to know our students and their proper behaviors as well related to the martial arts and martial habits para in que terms of esto, respect. si toca sus corazones, si toca el corazón de quienes nos visitan, pues entonces también puedan ser miembros So, de esta escuela. so if those de persons este could feel moved by all those related characteristics that could gain here, they could also be part of our dojo, our martial organization and dojo. Sería muy interesante It would be very que interesting estas personas that que nos those visiten persons who could be visiting us también se conviertan en embajadores de nuestro arte could be also ambassador of our martial art de la mejor manera posible, de la mejor in the manera best way, in the que best pueda proper way expresarse. that it could happen as well, and it could be expressed as well. Eso les recomiendo. That is my recommendation, Muchas gracias. and thank you very much.
demonstration of Dr. Ryu style of using its traditional weapons by the head of the Dr. Ryu in Cuba for many years, Sensei Uchiha Máximo Roy. Una demostración por el máximo representante del Dr. Ryu en Cuba desde hace muchos años, Máximo Roy, Uchiha Máximo Roy. This is the path to get to the renowned dojo of who is considered the Budo practitioner or sensei, the number one here in Cuba. His name is Máximo Roy. This is the classical path that any international students or the ones who want to practice at his dojo have to take, or those people who want to visit them. The classical path of foot to get there. Este es el camino clásico para llegar el más directo para llegar al dojo del reconocido practicante de Budo, considerado número 1 en Cuba, Máximo Roy. Se muestra en este video el camino para que cualquier aspirante a practicar en su dojo pueda llegar con facilidad, o sea, de manera fácil y directa al dojo. Incluso practicantes de otros países que pudieran venir igual, porque normalmente es como que es muy difícil de localizar su dirección. Basado en esto, ese video se está filmando para que puedan
facilidad, tener fácil acceso al dojo. Esta es la clínica de referencia que está en la esquina de uno de los caminos. This is the reference clinic which to be used. It's beside the road to get directly, to go directly to the Darwin Dojo here in San Francisco region. It's on the right. Walking around 400 meters to get there after turning on that curb. This is the most directly road to get to the famous dojo, who is ruled by that famous Budo sensei or Shihan named Máximo Roy. Este es el camino directo hacia el renombrado y famoso dojo del quien es considerado el Buda número 1 de Cuba, de nombre Máximo Roy. Es el camino directo para todos aquellos practicantes no solamente a nivel nacional, sino también internacional, que deseen llegar al dojo sin pérdida, porque usualmente es difícil dar con la dirección. El sistema de arte marcial llamado Daito Ryu es muy antiguo y, como se pudo observar en la entrevista del sensei y renombrado Shihan Máximo Roy, es un sistema marcial que no solamente enseña, por lo que se pudo apreciar, técnicas marciales, sino también comportamientos a todos sus practicantes, sin importar la edad. Por lo tanto, se considera un sistema, no solamente un estilo, y es uno de los sistemas más cerrados que existen. Basado en eso y en esas características, se está tomando este video para acercarnos a ese mundo y acercar a los estudiantes que deseen visitar y que merezcan y sean aceptados igualmente en el dojo de la gran leyenda de Cuba, el sensei Máximo Roy. Es un área casi campestre dentro de la ciudad llamada San Francisco. Y este es el camino directo. The Daito system is a really ancient one, and in Cuba it has been practiced and defended by its main representative, who is considered the number one representative of that system. It's not only a style, it's a system. That person is whose name is Máximo Roy, and this is the road to take the students directly to that renowned and famous dojo here. The secrecy about its techniques are related to even the address of this dojo here in Havana. So that is why this video is being recorded, so that all the students, international ones or national ones, and who could be interested in being part of that school could come here. We have the chance to get, and by just watching this video, which is being told right now, for the benefit of all who love that martial art, which is
surrounding mystery. Massimo Roy is a legendary figure of the martial arts in Cuba who have a great prestige. Someone who was interviewed by JC Martial Art Reporter, the one who is taking this right now this video. Son aproximadamente 400 metros hasta llegar al famoso dojo del sensei Massimo Roy o Shihan Massimo Roy, considerado toda una autoridad no solamente marcial sino también moral desde el punto de vista de las artes marciales en Cuba, y razón por la cual se tomó este video para que sea mucho más fácil el arribo de estudiantes de índole nacional o internacional que estén interesados o aspiren a sus enseñanzas. Un sensei descrito por otros practicantes de artes marciales como un sensei con gran prestigio y mucha disciplina, que se reserva el derecho de admisión de sus estudiantes de acuerdo a sus características incluso morales. That is another road from that hill. Ese es otro camino por esa pendiente más directo, pero mucho más inclinado. Este es el camino más directo, más rápido. And it's right here on the right. Es aquí a la derecha la famosa escuela de Daito Ryu de Cuba. Estilo creado en la antigüedad en Japón. Estos son la escuela de Daito Ryu, famosa en La Habana, en Cuba, en donde se practica el legendario arte marcial, gracias al sensei y leyenda Massimo Roy. Daito Ryu del sensei Roy, Massimo Roy, aquí en la barriada de San Francisco. This is the main Daito Ryu school in Ghana, directed by the sensei Massimo Roy in Ghana City. There is a sword demonstration according to the Daito Ryu rules.